Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto estar una vez más a través de este medio de comunicación, a través de este canal, para de nueva cuenta, bueno, pues ofrecerles esto de la palabra de Dios, esta clase que hoy hemos denominado Fe en Dios. Fe en Dios, y vamos a tratar de explicarla de la manera más sencilla para que usted que está allí viéndonos en casita, mujer hermosa, y quien sea, no nada más las mujeres, quien nos esté mirando y quien vaya a escuchar esta palabra dada por Dios, espero que sea de grande bendición. Ponemos este estudio, esta palabra en las manos de nuestro Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo nos dé esa palabra correcta, que vaya hasta la profundidad de nuestros corazones. ¿Qué es fe? ¿Qué significa la palabra fe? Bueno, la palabra fe en hebreo significa emunaj, así como se escucha, con H al final, emunaj. Esto significa en hebreo y quiere decir verdad, fidelidad, firmeza. Esta palabra, emunaj, proviene de una palabra muy conocida para usted y para mí, que es amén, cuando confirmamos que la verdad se ha dicho. Ya ve que la gente decimos amén, estamos confirmando nosotros. Esta palabra amén proviene de emunaj, que es fe en hebreo. En griego, pistis, quiere decir así de sencillito, confianza. Este es el significado en sí de la palabra. Pero, ¿qué es fe? De acuerdo a la palabra de Dios. Porque muchas personas les preguntamos, bueno, ¿y usted qué es lo que cree que significa o es la fe? Y te empiezan a dar una serie de versiones que, por supuesto, pues están muy lejos de acercarse a lo que la palabra de Dios nos enseña en el capítulo 11 de los Hebreos, en el versículo 1, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Esto es fe, es la definición, lo que significa fe. Vimos la palabra, ¿verdad? Pero ahora el significado más profundo de lo que es fe. Fe, de acuerdo a la palabra de Dios, es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Eso es fe. Hebreos 11:1. Hoy en día, que bueno, pues volvemos a comentar una vez más, ¿verdad? Esta situación atípica que estamos viviendo. Hoy, bueno, pues muchos están hablando acerca de la fe. Pero quizá la mayoría conocen muy poco acerca de este tema, o bien no saben cómo expresar, no saben cómo se vive, cómo se expresa. En realidad no saben lo que es el significado de la fe. En la versión internacional dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Que viene a ser lo mismo lo que yo le dije, ¿verdad? Hebreos 11:1 es lo mismo, nada más que en esta versión, en versión nueva internacional, es la manera como se le define a lo que le acabo yo de mencionar. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Fe no es solo un deseo, es una evidencia, ¿sí? Fe es la seguridad ¿en quién? En Jesucristo, sin el cual la fe no existe. Sin Jesucristo la fe no existe. Ahorita le voy a explicar yo algo muy, muy interesante. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿cómo puedo tener yo fe? Es lo primero que mucha gente dice, ¿cómo tener fe? Bueno, tenemos que ser bien, bien directos. La única fuente para tener fe, lo que provoca que tú y yo tengamos fe, es Jesucristo. Si nosotros lo tenemos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, tenlo por seguro que de allí va a empezar a manar, a brotar la fe. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, verso 5, dice, dijeron los apóstoles a Jesús, le dijeron, aumentanos la fe.
Ellos le decían a Jesús, aumentanos la fe. Y la fe estaba con ellos, que era Jesús. En Marcos 9:24, fíjese lo que sucede. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo a Jesús, claro, creo, ayuda mi incredulidad. Este hombre se había acercado a Jesús para que le hiciera un milagro, tenía un hijo enfermo. Y le dijo, ¿verdad? Le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Entonces la fe nosotros tenemos que entenderlo, la podemos nosotros tener si tenemos a Jesús en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí esto es algo bien importante. Muchas personas dicen, es que yo tengo fe. Sí, pero si tú no oyes la palabra de Dios, si no te estás nutriendo continuamente de las promesas, de todo lo que Dios nos dejó a través de la Biblia, es imposible que nosotras vayamos creciendo, vayamos desarrollando el músculo de la fe. Es imposible, ¿verdad? Porque aquí lo dice la palabra de Dios, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros diariamente tenemos que estar en la palabra de Dios, buscando de lo que la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y es como si tú te alimentas diariamente. Tú no puedes decir, bueno, hoy almuerzo, como y ceno y voy a dejar pasar unos días y no lo voy a hacer. ¿Qué es lo que pasaría? Vamos a poner ese ejemplo. Si tú desayunas, comes y cenas, tu comida regular, aunque sea un poquito en la noche cenas, lo haces porque tienes que nutrir tu cuerpo, porque es como sobrevivimos, ¿verdad? Tenemos que comer para nutrirnos. Los alimentos nos sirven para nutrir nuestro organismo. Bueno, yo les decía en la clase pasada que nosotros estamos conformados por cuerpo, alma y espíritu. Y eso sí, el cuerpo lo tenemos bien dadito porque nos gusta comer, ¿verdad que sí? No dejamos de hacerlo. Bueno, pues también el alma necesita, ¿verdad?, su alimento, y es el alimento espiritual, es la palabra de Dios que Dios nos dejó. Entonces, nosotros tenemos que ir desarrollando a través de todo lo que tú y yo aprendamos en la Biblia, vamos a ir desarrollando la fe, el músculo de la fe. Muy bien. Haz de cuenta que viene a ser como, por ejemplo, ¿qué alimentos te gustan que nosotros debemos de consumir que estén frescos? Y eso tiene que ser a diario, ¿eh? No quiere decir que hoy lees la Biblia y vas a dejar un mes o una semana o 3 días sin volver otra vez a tocar la Biblia, la palabra de Dios. Esto tiene que ser diario, tiene que hacerse un estilo de vida para que nosotros podamos tener desarrollada la fe. Si no, cuando nos lleguen las pruebas, las circunstancias difíciles que vivimos, porque en este mundo, yo repito, ¿verdad?, vamos a tener aflicciones. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, algo fresco que debemos de comer, que debemos de incluir en nuestra dieta, hablando físicamente, claro, que son las verduras y las frutas, ¿verdad? No puedes comer fruta pasada ni podrida porque pues te haría daño. En lugar de hacerte un bien, te hace un mal. Entonces esto tiene que consumirse de una manera fresca, casi despuesito de haber sido cortado. Tanto las hortalizas, las verduras deben de estar en una conservación fresca. Bueno, la palabra de Dios también tiene que ser así. ¿Y qué es lo que nos representa esto? En el tiempo de que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, porque es bien importante esa historia, para mí es básica para entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el pueblo recibió alimento del cielo. Este alimento Dios le llamó maná. Y el alimento era fresco porque todos los días caía y cada familia tenía que recoger en sus cestos su porción para ese día.
no podían guardarlo porque se echaba a perder. Este es el símbolo de lo que tú y yo debemos de hacer con la palabra de Dios. Cada día tenemos que estar buscando nuestra dosis, nuestra porción de la palabra para poder sobrevivir en este mundo lleno de tanta oscuridad, de tanta angustia, de tanto problema. Es nuestro alimento, la palabra del Señor. Fíjate una cosa muy, muy importante que nosotros tenemos que considerar, ¿verdad? Hay la fe pues en Dios puede ser general o específica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, general, porque conocemos que el carácter y naturaleza de Dios no cambia. Él es misericordioso, amoroso y además puedo confiar en su fidelidad sin preocuparme por nada. Estos son de una manera generalizada la fe que yo conozco. Pero también hay una fe específica, que es la que tengo que estar aprendiendo cuando me meto ya en la palabra, en la Biblia. La fe específica, porque la Biblia nos enseña, fíjese bien, que hay maneras específicas en que podemos adquirirla, expresarla y crecer en ella. ¿Sí? O sea, de manera general, pues sabemos que Dios es Dios y que es poderoso y que es omnisciente, y ya lo dijimos. Pero de una manera más específica, una vez más le repito, es cuando usted y yo nos echamos un clavadito a la palabra del Señor y estamos viendo cada una de las promesas para nosotros hoy en día todavía están, pero 100% vigentes. Entonces, esto es bien importante que lo consideremos. ¿Qué sucede o cómo nos sentimos cuando no nos alimentamos, decía yo, por varios días? Pues nos podemos incluso hasta morir. Pues así el ser humano, ¿verdad? Así como el cuerpo tiene que depender de la alimentación para poder sobrevivir, nosotros tenemos que depender también de la palabra de Dios, espiritualmente hablando, para poder sobrevivir los embates de este mundo. De verdad, nosotros no podemos decir que tenemos fe. Hay gente, yo he escuchado personas, con todo respeto, he escuchado personas que dicen, no, pues yo tengo mucha fe en ese doctor. ¿Sí? ¿Lo ha escuchado usted esa gente? O yo tengo fe en lo que me dijo mi papá o mi abuelito o alguien a quien yo admiro mucho. Eso no es fe, discúlpeme, y además está mal encaminado el término tenerle fe. Puede tener confianza usted en las personas, pero fe, ya lo dijimos, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Eso solamente se lo podemos expresar a Dios y siempre y cuando desarrollemos este músculo de la fe. En la carta a Santiago el apóstol, en la versión internacional, es una versión diferente a la Reina Valera, dice en el capítulo 2, versículos 18, bueno, a mí me gusta leerlo desde el 14 hasta el 19, por lo tanto, entonces voy a hacerlo en la Reina Valera. Fíjese muy bien. Dice, allí búsquelo para que lo tenga y usted después le dé lectura. Dice la palabra de Dios en Santiago 2, del 14 al 19, le voy a dar lectura. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros les dice, id en paz, calentaos y sáciense, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha esto? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues sí, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fíjese qué interesante lo que dice aquí el apóstol Santiago. Hay gente que se ha confundido y yo quiero que este día usted esté bien consciente de lo que vamos a hablar. Aquí el apóstol Santiago nos está diciendo que la fe sin obras es muerta. Yo le puedo decir a las personas,
Oye, pues que Dios te bendiga, mira, ve por ahí, que Dios te guarde, yo sé que te va a ir muy bien, etcétera, etcétera. Pero si está en mi mano poder ayudar a esa persona, porque yo ya tengo al Hijo de Dios en mi corazón, porque ya Dios está regenerando mi corazón, yo ya soy una nueva criatura, yo tengo que demostrar que esa fe que Dios está desarrollando cada día más y más porque tengo esa comunión, yo tengo esa entrega, tengo mis devocionales de estar leyendo la palabra cada día. Yo tengo que demostrar que lo que estoy aprendiendo, que lo que estoy caminando con Dios es una realidad y no es una mentira. ¿Me explico? Habemos muchas personas en el cuerpo de Cristo que decimos, Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Y es gente, si usted quiere, que tiene recursos y ve a las personas con muchísima necesidad. Yo se lo digo por experiencias sufridas, de gente que tiene la posibilidad de bendecir a otras, porque yo lo he visto. Y te dicen, oye, pues es que nosotros somos cristianos, mira, creen en Dios y todo, pero si está en tu mano bendecir a esa persona, ¿por qué te niegas ese privilegio de bendecirlo? ¿Por qué? Mira, al final de cuentas, lo que tengamos aquí en este mundo, lo material, no nos lo vamos a llevar, ¿verdad? Hay gente que de veras tiene casas y más casas y las tiene ahí a punto ya de caerse. Y hay gente que anda batallando de veras y son muy cristianos, ¿eh? Y hay gente que anda batallando que no tiene la posibilidad y todo, pero no le dice, oye, pues de perdido dame aunque sea unos 100 pesos por semana o qué sé yo. O sea, nosotros no podemos estar nada más hablando y parloteando de que somos esto y somos aquello y que tenemos mucha fe y que amamos mucho a Dios si no estamos dispuestos a demostrarle a nuestro prójimo que lo podemos y queremos bendecir. ¿Me entiendes cómo? Lo mismo cuando alguien está, ¿verdad?, enfermo, algo, bueno, pues si tú puedes ir a ayudar allá a la familia, qué sé yo, de alguna manera, de lo que Dios te ponga en tu corazón, podemos hacerlo. Y yo creo que este día es un llamado muy especial, que si nosotros verdaderamente tenemos fe, lo empecemos a demostrar. Lo empecemos a demostrar porque la fe sin obras es muerta, dice la palabra de Dios, no lo digo yo. La fe sin obras es incompleta, de verdad, es incompetente, o sea, no sirve de nada. Vamos a ver algunos ejemplos. Si tú lees todo el capítulo de Hebreos 11, yo le he llamado la galería de la fe. La galería de la fe porque allí hay muchos personajes que de veras militaron por pura fe. Yo te voy a decir aquí algunos personajes de la Biblia que tuvieron una fe que de veras en estos días nos hace mucha falta a ti y a mí. Abel, el hijo de Adán y Eva, ofreció a Dios el excelente sacrificio, lo primero de sus bienes y lo más perfecto de sus bienes. Él era, pues vamos a decir, era ganadero, ¿verdad? Él tenía sus animales y él decidió ofrecerle al Señor lo mejor que pues esto le provocó que su hermano Caín le tuviera envidia y por consecuencia lo matara. Pero él por fe lo hizo, le dio lo mejor al Señor y Dios vio esa obra, esa acción. Otro, otro grande héroe de la fe es sin duda el patriarca Abraham. Abraham salió desde la tierra donde él tenía bienes, riquezas materiales, de todo, y él persiguió un llamado de Dios. Él no sabía a dónde Dios lo iba a llevar. Pero este hombre de veras es el padre de multitudes, pero también es un héroe. Mis respetos para Abraham, un hombre que tuvo muchísima fe, a tal extremo que él a Dios lo quiso, ¿verdad? Lo quiso probar en ese sentido, diciéndole que le sacrificara como ofrenda a su hijo, su único hijo que él le había dado, era la promesa de Dios que le había dado a través de su esposa Saraí cuando ya eran muy ancianos. Y en Génesis capítulo 22, versículo 8 le dice, ya cuando estaba dispuesto él a cometer el sacrificio, le dice el niño, bueno, ¿y dónde está el borrego, la oveja para llevar a cabo el sacrificio?
Y él dijo con mucha certeza, allí en Génesis 22:8, dijo, Dios proveerá cordero para el holocausto. Pero él estaba mostrándole a Dios que él le creía al Señor. David, en la primera de Samuel 17:37. Este jovencito David, él se dedicaba a cuidar ovejas. Él le fue y le dijo al rey Saúl cuando este gigante Goliat los estaba continuamente insultando, los estaba desafiando al ejército de Israel. Le dijo en la primera de Samuel capítulo 17:37, le dijo, el Señor me ha librado de las garras del león y del oso. También me librará de este filisteo. Ni siquiera lo vio como gigante. Fíjese nada más qué hermoso lo que David dice. El rey Saúl no le quedó otra más que dejarlo ir a combatir al gigante Goliat. También Noé fue un hombre que le creyó a Dios. En medio del desierto estar construyendo una barca, imagínese usted, donde la gente se burlaba diciéndole, bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde la vas a usar? ¿Dónde está el mar? Pues él le creyó a Dios y según comentaristas de la Biblia, 100 años estuvo construyendo el arca. Esto por obediencia, pero pues sobre todo por creerle a Dios, por la fe que él tenía. Rahab, la mujer prostituta de Jericó, ella era una mujer que era idólatra, ella no era judía, sin embargo, ella había escuchado hablar del Dios de Israel y ella tenía eso en su corazón, a pesar de que ella era una mujer prostituta. Se dicen algunas comentaristas exégetas de la Biblia que esta mujer era prostituta espiritual, quiere decir que era parte de un pueblo pagano que la manera de honrar a sus dioses era teniendo relaciones sexuales en sus templos para de esta manera darle ofrenda a sus ídolos abominables. Pero sin embargo Rahab mostró que ella creía en el Dios de Israel y ayudó a aquellos hombres, a aquellos espías que fueron a inspeccionar la tierra prometida. Ella los ayudó a escapar de ahí de los moradores de Jericó, que eran extranjeros, y le dijo a estos hombres, les dijo, nada más acuérdense que mi familia y yo pues estamos con ustedes y queremos ser rescatados cuando vengan a tomar esta ciudad. Ella lo hizo por fe y fíjate con todas las características que tenía esta mujer, te puedo yo decir que todavía hoy en día así Rahab es la representación de tantas almas que hay en el mundo que no necesariamente tengan que conocer de la palabra, pero que dentro de su corazón saben que hay un Dios todopoderoso, el Dios que no conocen pero que saben que existe. Este Dios pues nos mandó a su Hijo Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe, dice la palabra, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga una vida eterna. Por eso este día yo te digo, ¿verdad? Yo te invito para que juntos podamos nosotros expresarle a Dios, expresarle al Señor. Enoc también fue otro grande de la fe, aunque se conoce muy poco de este hombre del Antiguo Testamento, allí en Génesis 5:24. Él mostró su fe caminando su vida junto a Dios. Y cuando murió, pues nadie supo dónde estaba el cuerpo, porque aquí comentan que Dios se lo llevó. Su fe se basaba en que aunque no siempre sentía a Dios de su lado, él ofrecía adoración, lloraba porque sabía que era escuchado. Así que decidió caminar pues con esa plena convicción, ¿verdad? Con esa plena convicción de que Dios estaba escuchándole y que Dios existía y que Dios estaba con él. Muchas personas hoy en día así caminamos por el mundo. A veces no sentimos a Dios, a todos nos ha pasado, ¿eh? A veces nos sentimos tan solos, tan alejados, decimos, ¿dónde está Dios? Hay un libro muy hermoso de Paul Jensi que dice, ¿dónde está Dios cuando se sufre? A veces nosotros no sentimos al Señor, pero Él está allí. Él es sempiterno, Él no se mueve. Él siempre es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos.
Vamos a enseñarnos, mujeres, vamos a ejercitar ese músculo de la fe, leyendo cada día nuestra palabra, conociéndole a Dios a través de cada libro de la palabra de Dios, cada promesa. Es tan hermoso cuando tú te empiezas a meter y empiezas a conocer esos propósitos de vida para ti, para mí. Esos propósitos de vida que Dios tiene para los que hemos creído. Dios ya había diseñado el plan perfecto de salvación en su Hijo Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, porque Él sabía que pues la raza que Él iba a crear se iba a caer. Pero también ese plan estaba diseñado para aquellos pecadores que nos arrepintiéramos de todo corazón y decidiéramos no adoptar una religión, sino adoptar una relación. Esto lo hacemos ¿por qué? Por fe. Porque a Dios no lo vemos, pero lo podemos sentir. Allí está Él cuando tú clamas, en tu dolor, en tu tristeza, en tu angustia, cuando tú clamas con todo tu corazón, con esa oración que sale de las entrañas, del corazón, de lo más profundo, Dios responde. Yo te invito este día de veras con todo mi corazón para que empieces a caminar de la mano del Señor. El Señor no quiere más religiosos. El Señor quiere personas que le honren, personas que le crean. Yo te voy a contar una historia de un niño campesino. Él vivía allá en lo más alto de la sierra. Y su padre y él siempre andaban juntos para todos lados. Y un día se encontraron a dos exploradores que le dijeron al niño, más bien el niño andaba solo, le dijeron, oye niño, ven, dice, mira, te damos unos cuantos dólares, dice, si nos permites bajarte con una soga hasta lo profundo, dice, de aquel barranco, porque allí está una planta que nos interesa mucho. Y le ofrecían al niño el dinero y les dijo el niño, no, ándale, mira, porque tú estás pequeño, ninguno de nosotros puede, y ándale, mira, te damos, es más, te damos más. No, dijo, no. El niño se fue. A los pocos minutos regresa de la mano con su papá y le dijo, ahora sí acepto. Dijo, ¿por qué? Porque yo quiero que mi papá sea el que me baje en esta cuerda. O sea, él les estaba demostrando que él no confiaba en aquellos hombres. Él sabía que su vida estaría segura en las manos de su Padre. Así estamos tú y yo. Y debemos de demostrárselo. Nosotros estamos en las manos de nuestro Padre amado, que es Dios. Nosotros creemos, lamentablemente, de verdad, en serio te lo digo, hemos decidido creerle más a los rumores del mundo, a lo que la gente te platica, a lo que la gente publica. De verdad. Todo lo que la gente lee en las redes sociales lo cree como si fuera algo dictado por Dios mismo. Déjame decirte algo como periodista con una experiencia de más de 30 años. Uno para poder dar a conocer una noticia, difundir una noticia, tiene uno que tener la fuente correcta, el conocimiento de la fuente correcta, de dónde proviene esa nota. ¿Sí me explico? Por ejemplo, tú llegas a una escena de un crimen y tú pues lo único que vas a dar a conocer es el hecho, lo que sucedió. A tales horas, en tal calle, pasó esto y pasó aquello. Eso es una noticia. Pero ya cuando tú le estás agregando más algo a la nota, como por ejemplo yo que platicaba a veces con la familia de los fallecidos, ¿sí? Bueno, y ¿qué fue lo que pasó o algo? Entonces, pero con la familia, ¿sí? La familia que se prestaba. Decía, no, pues es que ya había recibido amenazas, ya nos habían amenazado, etcétera. Ya te empiezan a platicar más parte de la historia. Pero tú ya tienes esa fuente correcta de dónde provino esa historia, ¿sí? A mí me llegan a preguntar, oye, ¿tú cómo supiste? Por ejemplo, mi director de noticias o alguien de la gente del auditorio, del público, porque yo trabajé en medios electrónicos, que te dijera, a ver, ¿y esa nota usted cómo sabe? No, mire, permítame tantito. Yo tengo mi fuente.
Aunque no revelamos nuestras fuentes, pero cuando se requiere, tenemos que hacerlo. Pero tenemos una fuente digna, una fuente fidedigna. ¿Sí me estoy explicando? O sea, yo te lo digo con experiencia profesional de hacer notas. Y muchas personas hoy en día lo que ven en el internet lo creen. Dicen, no, pues es que si salió en el internet es cierto. ¿En serio? La mayoría de las cosas que salen en el internet son noticias falsas. Y lo creemos. Lo creemos. No preguntamos, no. Vemos allá un chango hablando y lo creemos. ¿Por qué no creerle pues a Dios? ¿Por qué no? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué si le crees a otras personas que ni siquiera conoces y que ni siquiera vas a tener la oportunidad de verificar su fuente, le estás creyendo? ¿Por qué no creerle a Dios que dejó su santa palabra? ¿Por qué no creerle a Dios que fue el que hizo los cielos, la tierra, los mares, te hizo a ti, todo? ¿Por qué no le creemos? Así somos los humanos. Yo te invito hoy para que de veras empieces a entrar en esa comunión, en ese conocimiento de la palabra de Dios. Con todo mi amor te lo digo. Tú puedes creer lo que quieras, pero no todo te aprovecha. Dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Podemos nosotros probar de todo, pero no todo es de provecho. Lo que sí es de provecho es todo lo que provenga de aquel que nos dio la vida y que nos permite estar cada día aquí en este mundo, que es Dios. Y que a través de su Hijo Jesucristo, el Rey de Gloria, nos ha dado esa oportunidad de salvar nuestra vida. El día que tú y yo muramos, que partamos de este mundo, tenemos la plena confianza, porque le hemos creído a Dios, de que estaremos delante de Él en su presencia. Te invito con todo mi corazón a que empieces a escuchar de la palabra, empieces a leer la Biblia, empieces a creerle a Dios. Te lo digo con todo el corazón. Que Dios te bendiga grandemente y si tú tienes alguna necesidad allí, que estés enferma, que estés angustiada, que estés deprimida, que estés con ansiedades, todo ese tipo de trastornos mentales, eso obedece a la falta de fe, a la ausencia de Dios en tu vida. Es en serio, ¿eh? Si Dios no está en control de nuestra vida, de nuestras emociones, estamos expuestas y expuestos a muchísimas cosas. Hoy, esta semana, bueno, pues, mejor dicho, la semana pasada, 2 personas intentaron terminar con su vida. Te digo porque yo todavía de vez en cuando me doy cuenta, o no de vez en cuando, sigo escribiendo para una página de noticias. Y 2 personas intentaron, 2 hombres intentaron quitarse la vida. Personas que no saben que Dios los creó con un propósito. Dios nos creó con un propósito y este es el día que tú y yo descubramos cuál es ese propósito. Y lo vamos a hacer solamente caminando de la mano de Dios y conociéndolo cada día más y más. Señor Jesucristo te bendiga y te sane, que te dé la sanidad mental, física y espiritual que necesitamos en estos días, donde oímos cada rumor y que esto y bueno, puras cosas fatales. Por favor, haz lo que Abraham alzó sus ojos al cielo y vio multitudes de estrellas. Y le dijo, así va a ser tu descendencia. Bueno, nosotros podemos voltear nuestros ojos al cielo y ver la multitud de estrellas, y así son las promesas que Dios tiene para ti y para mí. Deja de oír basura, deja de oír cosas que no te aprovechan, por favor, de verdad. Te ponen de nervios, puras mentiras que te empiezan a poner, ay, ¿será cierto? Por favor, seamos sensatas, seamos prudentes como aquellas vírgenes. No sabemos en qué momento venga el Señor. Dios te bendiga. Gracias por estar pendiente de estas clases. Bendiciones.